Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio. Y creo que lo mejor es empezar con los nombres de Deuteronomio, ¿no? Y lo más lógico es empezar con el nombre que todos conocemos, que es Deuteronomio. ¿Qué es Deuteronomio? Bueno, Deuteronomio es el nombre griego de este libro. Y es el nombre que le dio la versión griega de la Biblia, del Antiguo Testamento y otros libros que están presentes en esa edición griega, que se conoce como la Septuaginta o los 70, y su sigla es precisamente la LXX, que son el número romano, el número 70. ¿Qué significa Deuteronomio? Bueno, tradicionalmente decimos que significa segunda ley. En realidad, la palabra Torah, que es el nombre hebreo para, entre comillas, ley, realmente no debe de traducirse como ley, especialmente para nosotros, hijos e hijas del siglo XX, siglo XXI, porque para nosotros ley significa algo que no es el sentido que la Biblia le quiere dar a la palabra Torah. En la Biblia, Torah, que muchas de nuestras versiones traducen por ley, realmente lo que quiere indicar es enseñanza, preceptos, directrices, advertencias. Entonces, cuando se habla de Deuteronomio como la segunda Torah o la segunda Nomos, lo que realmente está diciendo: aquí les presento para esta nueva generación, para esta nueva situación, esta enseñanza antigua, pero para una generación de hoy, la cual esta generación requiere una actualización de esa enseñanza que sirvió generaciones atrás para los viejos, para los que ya peinan canas. Eso es Deuteronomio. Es presentar la palabra de Dios para una nueva generación. Normalmente, y eso lo vamos a ver en un rato, la nueva generación quiere cambios ya. La vieja generación, ¿qué hace? No tan rápido. Y ahí están los problemas familiares de las iglesias, etcétera, etcétera. Porque mientras los viejos quieren sostener, ¿verdad?, la rienda del caballo, la nueva generación la quiere soltar. Deuteronomio dice: viejos, adultos, papás, mamás, aflojen la rienda. Hijos, agarren la amarradita un poco, porque si la sueltan demasiado se desboca el caballo. Deuteronomio es un libro que nos enseña como cuando uno va a pescar en alta mar y no usa la caña sino la mano, y cuando un pez grande agarra el anzuelo, la carnada, y se traba y empieza a jalar, y como son de peso, son animales grandes los que a veces se pescan en alta mar, si uno como pescador no afloja el cordel, ¿qué creen que pasa? O se lo tiran al mar o se revienta
la cuerda. Entonces, para poder pescar a un animal grande, hay que aflojar, frenar, aflojar, frenar, aflojar, frenar, hasta cansarlo, y entonces lo traemos al barco. Eso es Deuteronomio. ¿Cómo hacer que esa antigua palabra de Dios cale profundo en las vidas de la gente de hoy? Eso es Deuteronomio, y eso es lo que debe de ser la proclamación de la palabra hoy en nuestras iglesias, en nuestros púlpitos. Que la gente salga no solamente diciendo que tanto sabe nuestro pastor, sino que tanto nos ha confrontado la palabra que predica el pastor, y me regreso a mi casa inquieto, inquieta. No puedo vivir tranquilo, porque de veras que la palabra de Dios cala y cala profundo. Uno de los elementos importantes de este nombre, Deuteronomio, es que originalmente no significaba segunda ley, ¿verdad? Aparentemente el traductor de la Septuaginta, humano como nosotros, le medio falló el conocimiento y puso segunda ley, cuando realmente la idea que dice el hebreo es una copia de la ley, que es diferente. Dice, cuando habla del rey, que necesita él una copia especial para que su gobierno sea guiado por la palabra de Dios, y otra ley que debe de estar en el santuario para que sirva de educación al pueblo. Pero el traductor de la Septuaginta, bendita equivocación, le puso segunda ley y no segunda copia. Y como segunda ley, pues así se llama Deuteronomio, y bien que le cabe a Deuteronomio este nombre. Entonces el énfasis de este nombre griego que se le da al libro es el siguiente: que si Deuteronomio es la segunda enseñanza, automáticamente ¿qué debe de haber? ¿Ah? ¿Qué debe haber? Una primera enseñanza. Y si hay una primera y una segunda enseñanza, lo obvia y lógicamente que va a haber, ¿ah?, una tercera, una cuarta, ad infinitum. Eso es Deuteronomio. Deuteronomio lo que enseña es que la palabra de Dios no puede permanecer estática, inamovible. Es interesante entender esto en relación con otros textos del Nuevo y Antiguo Testamento que dicen, por ejemplo, en Isaías 40, ¿se acuerdan? Que se seca la hierba, se marchita la flor, pero ¿qué pasa? La palabra de Dios permanece para siempre. Pero esa permanencia para siempre no es una permanencia estática, inamovible, petrificada. Es una permanencia transformadora de vida y comunidades. La única manera en que manifestemos al mundo y a nosotros mismos que la palabra de Dios permanece para siempre es cambiando vidas y cambiándose ella misma. Y entonces una de las enseñanzas hermenéuticas del nombre de Deuteronomio es que como la antigua palabra de Dios tiene que renovarse para impactar las vidas de las nuevas generaciones, entonces se da un movimiento tipo dialéctico o circular. La palabra antigua de Dios que llega a mi generación y la transforma y la vivifica, esta nueva generación transformada, revitalizada por la palabra de Dios, ¿qué hace con la palabra? Le inyecta nueva vida. Y ahí está eso que el apóstol Pablo dice de la diferencia entre la letra muerta y la letra vivificada por el Espíritu. Letra muerta es la que queda allí impregnada como si fuera un sello inamovible, para convertirse en letra viva, porque está escrita en nuestros corazones
en nuestro diario vivir, en la manera en la que vivimos y hacemos realidad la palabra de Dios. Uno de los problemas que yo tengo con la iglesia el día de hoy, hermanos, es que nos hemos vuelto muy devocionales, muy piadosos y pietistas. Nuestros himnos y cantos parece el canto de un enamorado que solo se embeleza cantándole chuladas. Perdón, en México chulada es algo bonito. No sé aquí si creo que puede ser hasta una mala palabra. Pido perdón si es. No es. Bueno, una belleza cantándole a Dios. Quiero estar contigo, quiero ver tu rostro, quiero dar la vuelta y encontrarte allí. ¿Pero qué hace eso con tu vida? Cuando leemos con cuidado el Antiguo Testamento y la palabra de Dios, ese estar con Dios y Dios estar con uno no es otra cosa que estar pegados a su palabra. ¿Se acuerdan cuando Dios le prometió a Josué? Cuando le dijo, como estuve con Moisés voy a estar contigo, ¿se acuerdan? Josué capítulo 1 versículo 5, le voy a estar contigo. Y entonces Dios le dice, la única manera en que yo esté contigo es que tú estés conmigo. Es un tema que vamos a tratar después, pero lo estoy adelantando un poquitín. ¿Cómo estar con Dios? El secreto es lo que sigue diciendo Josué: que la palabra de Dios esté constantemente, ¿qué? En tu vida, en tu boca, en tu mente, en tu caminar, en tu actuar. Hermanos, nada de buenos días, Espíritu Santo. Digámosle buenos días a Dios con esa palabra que día a día, como dice el texto, cae renovada como el rocío. Sin la palabra de Dios, ¿qué dice la misma Biblia? El pueblo perece. Por eso hay primera, segunda, tercera, cuarta y muchas enseñanzas, porque eso es lo que necesita la iglesia. Eso es lo que dice ese nombre. El segundo nombre es el nombre hebreo. Ya se trabó esto, no sé. El nombre hebreo, ahí lo ven, se lee más o menos así en español como está allá: Ele Hadebarim o Hadebrim, que significa estas, las palabras sería literalmente, pero en hebreo queda tácito el verbo, ¿verdad? Que enlaza. Estas son las palabras. Interesante que mientras que el nombre griego hable de segunda enseñanza, el nombre hebreo dice: estas son las palabras. Por eso el subtítulo de la charla de hoy es palabras. Deuteronomio, y ese es el nombre original que se le da, el nombre hebreo, es un libro de palabras que inculca palabras. Interesante este elemento, ¿por qué? Porque cuando en sus primeras páginas, en el capítulo 4, el texto habla del documento de la alianza. Dice que el documento de la alianza es el decálogo. Fíjense, decálogo. Nosotros le llamamos 10 mandamientos, pero no es una traducción feliz. Decálogo del griego, pero también el hebreo, significa 10 palabras. Obviamente, literalmente no son 10 palabras, pero la palabra dabar no es solamente palabra en singular, sino es sujeto, objeto, tema, expresión. Entonces, el decálogo es el documento de las 10 expresiones. No son ni mandatos, no son ni leyes, ni prohibiciones, sino son 10 palabras.
¿Y qué es lo que es Deuteronomio? Agarrar estas 10 palabras, que es el documento de la alianza, y explicarlas para esa nueva generación. Y cuando se pone por escrito el libro de Deuteronomio, su autor usa una forma literaria que hace más énfasis en este elemento de palabras, inculcando palabras, porque convierte este libro, a diferencia de Génesis, Éxodo, Levítico y Números, convierte este libro en varios discursos que salen de la boca de Moisés. O sea, no podía ser de otra manera. Un libro que se llama Palabras no puede ser de otra manera que predicar palabras. Cuando Deuteronomio 4, además de hablar del decálogo como 10 palabras, quiere darle énfasis a las palabras, él dice algo interesante. Si quieren, búsquenlo. Deuteronomio 4, versículos 9 al 12. Y ese texto empieza y termina diciendo algo interesante: que el día que ustedes estuvieron frente al monte, dice que no vieron ninguna figura. ¿Qué es lo único que pasó? Dice que lo único que pasó es que escucharon palabras. No hay imágenes. Pablo lo dirá a su manera en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? La fe viene por el oír y el oír por la palabra. En la Reforma se conoció a la iglesia protestante como el pueblo del libro, el pueblo de la palabra. ¿Cómo quieren, hermanos, que los conozca la ciudad de Santiago? Ahí está la pregunta. Vivimos por la palabra, hermanos. Y por eso Deuteronomio, en su nombre hebreo, estas son las palabras que Dios le dio a Moisés para que él expusiera al pueblo. Eso es lo más importante. Jesús, más que desear que la gente estuviera pegada a él, lo que quería es que estuvieran pegadas a sus enseñanzas. Tanto así que más de una vez le dijo a los que lo querían tener cerquita, en México dirían que lo querían apapachar, ¿no? Ese embelezo pegajoso, ¿verdad? A veces de la gente que te quiere: papito, ¿cómo te quiero? Y te besuquea a la hija y te... Ya, aléjate, obedéceme mejor. ¿Se acuerdan del ex endemoniado gadareno? ¿Qué quería hacer él? Subirse a la barca con Jesús. ¿Quién de nosotros no hubiese querido eso, no? Quiero irte con... No, bájate de la barca, vete a los tuyos y cuéntale lo que yo he hecho contigo. Aquellos que se ofrecieron: te seguiré a donde quiera que vayas. No me sigas. A los mismos discípulos les dijo: ahora los voy a enviar para que prediquen el mensaje a todas las naciones. Y cuando María quiso detenerlo, ¿se acuerdan? En la resurrección, las traducciones no son tan claras en eso, pero el texto, el verbo que señala ya Juan es: no me detengas. No es simplemente no me toques. Porque obviamente uno quisiera, humanamente hablando, estar pegado a Jesús.
los caminantes de Emaús hubieran querido que esa noche terminara platicando toda la noche, como a muchos teólogos y alumnos de los seminarios les encantaría que no dure 4 años, sino toda la vida, para que sigan extasiados de discutir sobre teología, de que si esto, que si el manto sagrado, que si no fue sagrado, que si es manto, que cuál era el tipo de sangre de Jesús, y tan pronto ellos descubrieron que era realmente lo que Jesús quería de ellos, desapareció de su vista. Hermanos, quizá en muchos de nuestros casos nuestra oración debería de ser: Señor, apártate de nosotros, déjanos solitos a ver si aprendimos. Es necesario que yo me vaya para que yo les envíe a quien sí los puede ayudar ahora. Y eso pasa también con los pastores, ¿verdad? Ay, pastor, no quiero que se vaya. Ese pastorcito nuevo que entra, quién sabe qué cosas nos va a enseñar y nos va a cambiar. No estoy hablando de Javier. Me acuerdo cuando mi papá mantuvo una ley: solo 4 años, o sea, lo que es la reglamentación, y yo me voy y no regreso a ese templo, ¿verdad? Decía él. Y habían hermanitas que lo habían tenido de pastor, ¿no? Lo llamaban, ¿verdad? Don Edesio, tengo un problema, venga a visitarme. Yo no soy su pastor, usted tiene pastor. No, usted va a ser mi pastor por siempre. No, hermana, no. Yo creo que a veces Jesús se cansa. Yo creo que es una sabiduría de la Biblia que las oraciones no se hagan a Cristo, sino en nombre de Jesús. Me medio incomoda cuando la gente le ora a Jesús. Es orarle al Padre en el nombre de Jesús. Mientras menos deifiquemos a Jesús, más estaremos pegados a su voluntad. No estoy tratando de enseñarles ni una nueva doctrina ni nada. Estoy haciendo que piensen, si así lo desean, de cosas que a veces se vuelven tradición y decimos: es que la Biblia lo enseña así, y habría que preguntarse si en efecto la Biblia lo enseña así. Así que no le estoy diciendo que me crean todo lo que le estoy diciendo, pero que se pongan a pensar. Pero yo creo que lo que les acabo de decir tiene bastante de verdad. Piénsenlo y pondérenlo. El tercer nombre es Sefet Tokahot. Ese es el nombre que la tradición rabínica le puso a este libro. Interesante porque también habla de palabras. Pero si recordamos los 3 nombres que hasta ahora hemos visto, es interesante. Segunda enseñanza, estas son las palabras, pero ahora se cualifica qué tipo de palabras son. Y aquí regreso con lo de leyes. No son leyes, sino que esta expresión Sefer, que quiere decir libro, y Tokahot, que es una palabra femenina plural, significa exhortaciones, consejos, advertencias. Lo que en los estudios bíblicos se le llama parénesis, no paréntesis, sino parénesis. Es decir, aconsejar. Si leemos Deuteronomio y el resto del Pentateuco, no como leyes que se imponen, sino como consejos y principios que se dan, estaríamos un poquito más relajados a leer lo que esos libros nos dan. ¿Cuántos de ustedes leen cada mes o cada rato el libro de Levítico? ¿Cuántos lo han leído en los últimos 10 meses? Completo. Y les ha gustado y lo han entendido bien. Ahí está.
aunque no lo entendamos, y algún día deberíamos de explicarlo con más detenimiento, le debemos dar gracias a Dios por ese libro. Porque tiene mucho que enseñarnos a los cristianos de hoy. No para aplicarlo literalmente, porque algunos que lo quieren aplicar literalmente aplican ciertas cosas literalmente y otras no. Entonces no tiene chiste. Pero no, mi tema no es ese. Pero interesante, si en lugar de verlos como imposiciones, como leyes, aunque algunos aparecen como tal, no estoy diciendo que no hay leyes, pero en el cuerpo en general y en el espíritu de Deuteronomio, ese sefer no es sefer de ley, mal traducción de Torah, sino sefer tocaot, de las exhortaciones, de los consejos. Y entonces ya se entiende mejor que este libro lo que trata de hacer es guiar. Le estoy dando esta guía, dice Moisés, pedido por Dios, a esta nueva generación que está lista para cruzar a la tierra prometida. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a ver este libro en su totalidad para ver qué contiene y así entender esto de segunda enseñanza, palabras que inculcan palabras y consejos. En su primera parte, el prólogo, que es A, lo que se indica ya es, en esta sección que va del 1 al 4, se habla de el pasado y presente del pueblo. Y es, digamos que una de las partes más históricas del libro de Deuteronomio. Su par, bueno, ya está todo ahí junto, su par, que es este, por eso es AA, es el epílogo. Y aquí, en lugar de hablar del pasado y presente del libro, del pueblo, es el futuro. Entonces es interesante, ¿no? Es como un libro, no un libro de historia per se, sino como un libro que cuenta la historia, pero para decirnos, esta es nuestra identidad. De aquí venimos, y esta identidad del pasado y lo que ahora estamos experimentando en el presente nos sirve como plataforma de lanzamiento, como trampolín para lanzarnos al futuro. Hay un libro de un filósofo mexicano que se llama Leopoldo Sea, que se llama El tiempo latinoamericano, el concepto de tiempo en América Latina. Y él dice algo bien interesante que pega con esto que estoy señalando. Leopoldo Sea, en su libro El concepto de tiempo en América Latina, dice que el latinoamericano por lo general no tiene pasado, porque el pasado que tiene no lo quiere, o si lo quiere es un ideal, ¿verdad? El famoso ideal de él nativo o indígena precolombiano, que es todo amor, es el ideal. Cuando a veces hay gente que habla de los grupos indígenas antes de la llegada de Colón, que vivían en un Edén, no se peleaban, la tierra daba su fruto. Vinieron esos desgraciados españoles, nos colonizaron, nos robaron todo lo que teníamos, el oro, la plata, el cobre. Y entonces no queremos esa parte de nuestra historia que se llama la colonia. Y dice él en su libro que una comunidad o un pueblo que no tiene pasado, ¿qué pasa con su presente? Es demasiado efímero y volátil. Y un pueblo sin futuro ni presente, sin pasado ni presente, ¿qué tipo de futuro tiene? Y dice en su libro, y usa él, probablemente siguiendo a Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad, que hace una descripción de lo que es el mexicano, dice que el concepto de tiempo es como la piñata
de las posadas en México. Ahí está una piñata bonita, colorida, que tiene dentro una sorpresa. Puede ser buena, puede ser mala. Entonces le tapan la cara al que va a golpear la piñata para que deje ver sus sorpresas, mientras el público que está listo a recoger lo que caiga canta: dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes tu destino. Por eso dice que el latinoamericano, el mexicano, no trabaja mucho, y lo poco que gana en un trabajo que no le aguanta demasiado es para comprar un pedacito de lotería, a ver si en un abrir y cerrar de ojos se vuelve ricachón, para nunca más trabajar. Dale, dale, dale. Y muchos de nosotros hemos convertido a Dios en la piñata. Dame, dame, dame. Y el día que no nos dé, Dios me ha jugado mal. Deuteronomio no nos deja vivir así. No nos deja vivir así. Y por eso es interesante que las enseñanzas que están en B, B y sobre todo en C están enmarcadas dentro de estas dos partes que hablan de la historia total del pueblo de Dios: su pasado, su presente y su mañana. Y ese pasado, presente, mañana lo que hace es englobar algo que le da coherencia al concepto de tiempo bíblico, que son esa sección parenética, demandas a la generación de hoy, esa sección parenética, demandas a la generación del mañana, todo amarrado con la ley o código de la alianza, que es donde se encapsulan todo lo que se llaman las leyes del Deuteronomio. Entonces, por eso es importante este bosquejo, que ahorita se lo voy a mostrar de otra manera, en relación con los títulos del libro. ¿Por qué el libro y sus títulos tienen que ver con palabras? Porque la única manera de que nuestra historia, nuestro pasado, nuestro hoy, nuestro mañana tenga razón de ser, tenga contenido, tenga coherencia, es porque está fincada, atada, amarrada, basada en la palabra de Dios, ayer, hoy y siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Bueno, vamos a verlo ahora de esta manera. Es lo mismo porque es una estructura concéntrica que vimos allá: A con A, B con B y C solito. Aquí lo vamos a ver en este círculo. Es lo mismo. En la parte superior de ese círculo es pasado y presente del pueblo, capítulos 1 al 4. En la parte de abajo, futuro del pueblo, 31 al 34. En el siguiente círculo, demandas a la generación de hoy, capítulos 5 al 11. En el siguiente es demandas a la generación de mañana, y en el centro pues es la ley deuteronómica o principios para la vida. Eso es Deuteronomio. Ese es su contenido. Y en la última parte de la charla de hoy voy a hablarles de los temas que más resaltan en esto del libro. ¿Está bien? Párense, estírense, respiren, denle un masajito a su compañero o compañera, levanten los pies y seguimos en unos minutos.
les voy a dejar el documento, no el PowerPoint, sino un documento con el pastor para que se los haga llegar. ¿Está bien? Así no tienen que preocuparse. Si quieren fotografiarlo, fotografíen, pero sí, les voy a dejar el documento completo. Dicho lo anterior, la pregunta que surge después de hablar de los nombres del libro, de el contenido o bosquejo, como le quiera llamar, del libro, ¿qué lugar ocupa este libro que es tan importante en el canon de la Biblia? Es decir, en los 66 libros de la Biblia. ¿Qué lugar ocupa? O por lo menos, si no en todos los libros, empecemos simplemente con los libros que están cerquita de Deuteronomio. Si decimos que Deuteronomio es una segunda enseñanza, quiere decir que de alguna manera mira hacia atrás, ¿no? A la primera enseñanza. Y por lo tanto es un libro puente que une a los primeros libros del Pentateuco con, si él es segunda enseñanza, y lo más lógico es que haya una tercera, cuarta y otras enseñanzas, entonces como libro puente une las enseñanzas que lo anteceden, Génesis, Éxodo, Levítico y Números, principalmente Éxodo, Levítico y Números, y lo une con los libros que le siguen. En el canon palestinense o canon corto o canon judío, que es el canon de la Tanakh o Biblia hebraica o hebrea, la cantidad de libros en las secciones y el orden de libros en las secciones varía respecto de el orden y número de libros en las secciones de las Biblias que nosotros tenemos hoy. Es interesante que mientras que nuestras Biblias siguen el número de libros del canon hebreo, el orden lo sigue del canon alejandrino, o sea, el canon más largo, la Septuaginta. Y por eso nuestra división es los libros de la ley de Moisés o Pentateuco, los libros históricos, ¿se acuerdan? Después los libros ¿qué? Poéticos y sapienciales, después los libros proféticos y así. Bueno, en la Biblia hebraica o en la Biblia hebrea o Tanakh es un acrónimo que forma una palabra que son simplemente en las consonantes con las que empiezan los nombres de las tres divisiones del canon o de la Biblia hebrea, ¿verdad? La T para la Torah o Pentateuco, la N para los Nevi'im o profetas o libros proféticos, y la K para los Ketubim o agiógrafa o los escritos. Pero eso se llama Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim. El Pentateuco, Deuteronomio pertenece a la Torah, como ya hemos visto, al Pentateuco. Pero como es un texto puente y agarra las enseñanzas del Pentateuco para lanzarlas hacia el futuro, entonces es puente hacia los libros que siguen, que en el canon hebreo son no libros históricos, sino libros proféticos. En otras palabras, Josué, Jueces, Samuel y Reyes no vienen a contarnos historias, hermanos. Agarran la historia para darnos una lección de cómo debe vivir el pueblo de Dios. Por eso son libros proféticos, porque proclaman la voluntad de Dios, cómo se debe vivir y cómo no se debe vivir. Entonces Deuteronomio, como un texto pivotal, como eje, trae las enseñanzas del Pentateuco y las aplica de tal modo para que cuando se escribe la historia de Israel, se escribe a partir de esas enseñanzas. No se puede entender el mensaje de Josué, de Jueces, de Samuel y de Reyes si no se entiende el mensaje de Deuteronomio.
Por eso los eruditos le llaman a Josué, Jueces, Samuel y Reyes literatura deuteronómica. Porque ¿quién o quiénes escribieron esos 4 libros? Lo escribieron a partir del mensaje de Deuteronomio. Y eso ya lo vamos a ver en las próximas noches. Entonces, como se dice allá, Deuteronomio se define como un libro puente. Con él termina el Pentateuco y con él se inicia esa parte que en la Tanakh se llama profetas anteriores. Profetas, la Tanakh habla de 2 tipos de libros proféticos. Los profetas anteriores, que son esos 4 que he estado repitiendo. Se dieron cuenta que no digo Ruth, digo Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Ruth en la Biblia hebrea está al final, junto con los 5 libros de los 5, o sea, los Megilot o Megilot, que son los 5 rollos chiquitos de libros que tenían como característica, y lo siguen teniendo como característica, que se leen en una de las 5 fiestas anuales que celebra la religión judía. Y Ruth se lee en una de esas fiestas. Entonces, literatura deuteronómica o deuteronomística son esos 4 libros: Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Deuteronomio es puente. Algunos quitan a Deuteronomio del Pentateuco y le llaman el Tetrateuco, que son ¿cuántos libros? 4 libros: Génesis, Éxodo, Levítico y Números, porque Deuteronomio le pertenece a literatura deuteronómica. Otros le llaman el Hexateuco. ¿Por qué? Porque si se empieza con ese pueblo que Dios rescata de Egipto y le promete que lo va a llevar a una tierra que fluye leche y miel, no debería terminar con Deuteronomio, porque Deuteronomio termina cuando todavía no se han metido a la tierra prometida. Entonces hay que agregarle Josué y le llaman Hexateuco. Pero otro dice no, es un Octateuco. Y quizá tiene más razón llamarle a todos esos libros primeros de la Biblia Octateuco. ¿Por qué? Porque hacen precisamente lo que les estoy diciendo. Deuteronomio puente trae las enseñanzas de los libros anteriores y marca con su mensaje la historia y el vivir y las enseñanzas de estos libros posteriores. Pero no se queda Deuteronomio allá. Interesante. Bueno, esto ya estoy remachando lo que dije hace un rato. Aquí está. Todo esto es lo que estaba diciéndoles. ¿Está bien? Bien. Una cosa interesante que sucede con el libro de Deuteronomio es que, además de que es puente entre estas secciones de las que hemos estado hablando, como se señala ya, el libro de Deuteronomio pertenece también ¿a qué literatura? La sapiencial. Y en eso se parece bastante al libro de Proverbios. Las partes de Deuteronomio que empiezan diciendo escucha pueblo de Israel, o escucha fulanito de tal, o escuchen estos, aparece constantemente en el libro de Proverbios. Solo que allá en el libro de Proverbios, como dice, escucha, hijo mío, ¿no?, la enseñanza de tu padre, y no deseches la instrucción de tu madre. Entonces, Deuteronomio, fíjense qué interesante, además de que es un libro puente en el sentido canónico, es también un libro puente en el hecho de que no es solamente ley, no es historia, es pedagogía. Y es un libro que realmente, aunque se le llame libro de la ley de Moisés a su contenido, es realmente un libro pedagógico de enseñanza.
Obviamente tiene que ser así. ¿Por qué? Porque si es un libro de encrucijada y quiere preparar a la nueva generación para que entren a vivir una nueva experiencia, una nueva geografía, una nueva historia, pues hay que educarlos para que puedan vivir bien allí. Entonces es también pedagogía. Y así es también un libro profético, porque forma libros proféticos. Y no en balde, el libro de Deuteronomio es el que más define a Moisés como ¿qué? Como profeta. Cuando habla de los profetas, ¿qué le dice Dios a Moisés? Un profeta como tú levantaré de en medio de tus hermanos. Por eso es clave Deuteronomio, porque en Deuteronomio se presentan todos los elementos que forman el canon de toda la Biblia. Libros que enseñan principios, libros que exhortan, y más exhortación que la de los libros sapienciales, y más exhortación y confrontamiento que los libros proféticos. Entonces, en el libro de Deuteronomio se conjugan todas las especialidades del liderazgo para un liderazgo integral y completo para preparar al pueblo de Dios. Y entonces, aquí estaba lo que les decía, las partes de Deuteronomio que son enseñanzas con las partes del libro de Proverbios que son enseñanzas. Y la última parte de esto, del lugar de Deuteronomio en el canon, es lo que sigue. Deuteronomio es uno de los libros más populares en la extensa literatura descubierta en Qumran. Y también es uno de los 3 libros que más se citan en el Nuevo Testamento, junto con Salmos e Isaías. Así como ocurre en la literatura de Qumran, ocurre en la literatura del Nuevo Testamento. Es decir, en la época de Jesús coinciden el judaísmo y el cristianismo naciente en indicar que el Deuteronomio, los Salmos e Isaías son textos claves para el desarrollo del pueblo de Dios, sea este el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, sea este el Nuevo Testamento, la iglesia naciente. Me atrevería a decir que una iglesia a la que se le prive de la enseñanza que enseñan estos 3 libros canónicos esenciales, como lo son Salmos, Deuteronomio e Isaías, es una iglesia que no va a crecer madurita. O sea, no en balde Deuteronomio junto con Salmos e Isaías es un libro que contiene todo lo que se necesita para educar, para encaminar, para preparar a un pueblo como el pueblo del Señor. Son las 9, terminamos, para ser puntuales. ¿Qué les parece? Mañana seguimos. Que el Señor los bendiga.